Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que hablamos de coyuntura internacional, particularmente de Estados Unidos, a partir de una serie de artículos que nuestro invitado de esta edición ha publicado: el declive de los Estados Unidos desde el punto de vista de sus relaciones con América Latina, el declive por razones económicas y su declive por el tema del racismo, es decir, por las más recientes actividades en los Estados Unidos que han levantado protestas en todo el país. Nuestro invitado es Manuel Espinosa Jarquín, a quien damos la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Néstor, por invitarme siempre a tu programa. Empecemos con las relaciones con América Latina, es decir, ¿cuáles son tus puntos de vista? O cuáles sí, son bien, mira, vos sabés que existen doctrinas macro que constituyen prácticamente el núcleo de acción de la política exterior norteamericana, a tal punto que la famosa doctrina Monroe, que fue proclamada por allá por 1823, en función de declarar que América Latina pues iba a ser parte de su dominio territorial, ¿verdad? Ha venido prácticamente debilitándose, así como muchas otras doctrinas como la política del gran garrote, la de las cañoneras, en función del desarrollo de la lucha de los pueblos, del alcance de su grado de independencia a través de, vamos a decir, revoluciones de izquierda, como son la revolución cubana o la revolución nicaragüense y la venezolana. Y aun cuando ellos te hacen alguna, vamos a decir, acciones de amedrentamiento internacional, como es ir a interceptar en estos días, ¿verdad? Los buques que provenían de Irán con $50 millones con gasolina, y decir, pues, en la voz de Almagro y en la voz del vocero de la Casa Blanca, inclusive de Donald Trump, que estos barcos iraníes no eran bienvenidos en la región, y no solo por ellos, sino por los vecinos de la región. Se está hablando, pues, en función de esa doctrina Monroe de considerarnos un territorio de su dominio, ¿verdad? Como desgraciadamente ellos en su patio trasero, pero sin embargo ni Venezuela se amedrentó ni Irán. Y esto es muy interesante porque también esta doctrina, en el primer análisis que nosotros hicimos sobre su declive en la región, la chocamos con algunas teorías muy fuertes, unos conceptos fuertes de geopolítica, ¿verdad? Y el resultado de este choque analítico te da un producto que el declive es tácito, ¿verdad? Ni puede considerarse vigente la doctrina Monroe, decir que ninguna otra potencia más allá del Atlántico tenía que interferir en los asuntos del hemisferio, ¿verdad? Ahora vos mirás que hay nuevos actores internacionales que sí están disputando el hemisferio. Ok, en 1959, después de muchos años, después de muchas actividades que fueron ocurriendo, porque hay varias partes de la historia, luego de la declaración de la doctrina Monroe, de, digamos, levantamiento de América Latina en contra de esa política exterior de los Estados Unidos. Pero 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, marca una especie de parteaguas en esas relaciones. Pierde prácticamente a Cuba, ¿verdad? Luego, en 1979, 20 años después, se produce la Revolución Nicaragüense, la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, y más tarde tenés a Venezuela, ¿verdad? Sin embargo, hoy vemos que hay un cambio, porque de repente parecía haber una marea progresista sobre América Latina.
Sin embargo, más recientemente, la marea ha reculado y más bien lo que se deja ver son ambientes más conservadores, diría, cercanos a los intereses de los Estados Unidos. ¿Por qué crees que habría un declive justamente en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, en las relaciones de poder de Estados Unidos con América Latina en esta coyuntura? Claro, mira, la verdad es que el periodo que le ha permitido a los norteamericanos situarse, ¿verdad?, como una potencia imperial, ya entendemos que es global, pero extender su dominio a América Latina, tiene, vamos a decir, 200 años. Y vos mirás que a partir de la Revolución Cubana, con el triunfo de la Revolución Cubana, esa doctrina que te dice que ninguna fuerza más allá del Atlántico tiene que intervenir en los asuntos internos, ¿verdad?, del hemisferio, se ve ya muy cuestionada por la presencia de la Unión Soviética. Y la Revolución Cubana no fue destruida, ¿verdad? La Unión Soviética, si queremos, desapareció, pero de nuevo está Rusia ahí. En el caso de la Revolución Nicaragüense, también la revolución hoy por hoy existe y las relaciones con Rusia, con la Rusia de hoy, existe, ¿verdad? Pero además de eso, a esto hay que agregarle la revolución de Venezuela, que también sigue defendiéndose, porque las tres revoluciones siguen bajo ataque imperial. Y en Venezuela vos mirás también mucha presencia de Rusia y mucha presencia de China. Entonces vos mirás ahí la cotejación de, vamos a decir, doctrinas y conceptos geopolíticos, como es el advenimiento de Euroasia hacia este hemisferio, disputándose ya entre zonas de influencia. Ahora, ¿qué sucede? Producto de estas tres revoluciones que no han logrado ser vencidas, que están en permanente lucha, lógicamente sirven de inspiración a los pueblos. Y no es lo mismo el pensamiento de Latinoamérica, cómo ven a los Estados Unidos, ¿verdad?, antes de la Revolución Cubana, que hoy día. Vos ves a los Estados Unidos como lo que es un Estado agresor, ¿verdad? Prácticamente su fortaleza está en las élites de poder económico que están en cada país, ¿verdad? Y estas élites económicas necesariamente son cuestionadas, lógicamente son cuestionadas, pero además de eso deben de ser, si vos querés, derrocadas o exigir un cambio enorme. Lo que pasó en Bolivia o lo que ha pasado en Ecuador o lo que ha pasado en El Salvador, en la misma Argentina, ¿viste? Se fueron Kirchner, de nuevo está la presencia de los Kirchner. En Brasil se fue Lula, ahora está un fascista del corte de Bolsonaro, que se entiende que no va a ser eterno, está seriamente cuestionado, y no son pocos los que lo quieren iniciar. Entonces vos ves que este flasheo de ida y venida de la izquierda, ¿verdad?, en el poder, ya es más permanente. Ya esto es un proceso de mayor permanencia. Antes de alcanzar, llegar a un gobierno por parte de la izquierda, eso era un imposible. Salvador Allende pensó que ganando las elecciones, ¿verdad?, iba a ser respetado por la democracia occidental, y no lo fue. Entonces, ahí, como te dije, hay mayor presencia. Mira, en México, la última comparecencia de López Obrador hacia que si Venezuela solicita gasolina, se la va a enviar, le guste o no a los norteamericanos, te está diciendo que ese proceso de rebeldía del continente por su segunda independencia, ¿verdad?, está en un proceso. Y tarde o temprano va a aparecer de nuevo otra revolución triunfante en América Latina. Entonces, no se puede decir que el declive ya se dio, se está dando. Porque ¿cómo es eso? Que la nación más fuerte del mundo no pudo parar esos buques iraníes que venían con gasolina.
Ujú. Ok, la posición de México es una posición de alguna manera sostenida, ¿no? Pese a los gobiernos más conservadores luego del triunfo, o más bien luego de la derrota del PRI a mediados de los 90, eh, eh, se ha mantenido, digamos, la política Estrada de México, se ha mantenido y de alguna manera tiene alguna independencia con respecto a Estados Unidos, ¿no? 1959, decía yo, con la Revolución Cubana, marca un parteaguas, evidentemente, con la Revolución Cubana, ¿no? Pero aquí es importante tal vez destacar que la relación de Cuba con la Unión Soviética de una u otra forma es fomentada por los Estados Unidos, que en vez de convivir con el gobierno que ha ganado la guerra en Cuba, la guerrilla que ha derrocado a Batista en Cuba, se pelea con ese gobierno, pero se pelea total y absolutamente sin esperar nada. Sin esperar ni un minuto de decisión, simple y sencillamente deciden que es un gobierno comunista y que por lo tanto van a cortar relaciones con ellos. Es decir, provoca Estados Unidos la relación de Cuba con la Unión Soviética, porque yo entendería que Cuba quiso mantener buenas relaciones con los Estados Unidos, así como en 1979 la Revolución Popular Sandinista dijo buenas relaciones con los Estados Unidos dentro del marco del respeto de la soberanía, del respeto del derecho internacional y demás, ¿no? Y es Estados Unidos el que se pelea directamente, pues, rompe con estos gobiernos. De alguna manera es lo que sucedió en Chile en el 73. Claro. Sí, al final, mira, todos los gobiernos y los pueblos no quieren ser vasallos, pero ellos eso es lo que buscan. Y tarde o temprano, lo que ellos provocaron, vamos a decir, y con Cuba y con Nicaragua, tenía que suceder, porque tanto los dirigentes de la Revolución Cubana como los nuestros en Nicaragua tenían un corte ya bien definido de izquierda, ¿verdad? Y muchos de ellos habían hasta obtenido una capacitación política ideológica en función de esa corriente nueva de pensamiento, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano iba a pasar. Igual, los pueblos realmente, si quieren superarse, tienen que buscar un modelo diferente al que te propone los norteamericanos, de endeudamiento y simplemente una humillación al estar pidiendo prestado al Fondo Monetario Internacional para seguir siendo endeudado, mantenerte en una pobreza que no te logra sacar, ¿verdad? Yo te puedo decir, la cooperación soviética ayudó a muchos pueblos en África y en América Latina, y nosotros tal vez no se vio tanto porque el inmenso recurso que ellos dispararon en los 80 a favor del gobierno sandinista fue para la defensa, ¿verdad? Pero en Cuba se ve pues la enorme inversión. Entonces la inversión soviética sirvió para que muchos pueblos mejoraran su nivel de vida y su desarrollo. Siria, ¿verdad? La misma Libia, la misma China. La China de hoy nace bajo los cimientos de la cooperación soviética. Sin embargo, vos mirás que en el caso de aquellos países aliados de los norteamericanos crece su élite política, ¿verdad? Pero no los pueblos, y los pueblos siguen empobrecidos. Esa es la gran diferencia, al final, pues, a grosso modo. Y tarde o temprano, los pueblos van a buscar a aquella corriente o a aquel hegemón que proponga un nuevo tipo de relaciones internacionales, como bien vos decís, donde se respete el derecho internacional, que la cooperación y la economía bilateral sea de mutuo interés y beneficio, etcétera, etcétera. Pues el modelo que te propone de relaciones norteamericanos, que si no estás con ellos, estás contra ellos, ¿verdad? Y que su palabra es absoluta, eso ya es obsoleto, pues. Y esa parte, esa retórica, ¿cómo te diría yo? Es también lo que está en declive. Ahora, los diplomáticos norteamericanos que te pueden dar una imagen de ese Estados Unidos de libertad y democracia, se van a pique, pues en cualquier tipo de discurso
que puedan ellos hablar sobre su país, lo lindo que es su país democrático, cuando nosotros estamos viendo un cuadro de racismo que todo el mundo lo observa, pues, y lo ha criticado. El embajador de aquí, ¿qué te puede decir? ¿Qué lecciones de democracia te puede decir o qué discurso? Ninguno. Lo primero que tienes que contestarle, no hable de mi país, hable del suyo. Vaya al suyo a tratar de componer todo ese sistema de injusticia, ¿verdad? Entonces, esa es parte del declive conceptual, discursivo, doctrinario, ¿verdad?, que tienen los norteamericanos, y no solo en América Latina, a nivel global. Ok, pero bueno, de alguna manera esa política del garrote, esa política de la imposición, cada vez funciona menos, pero funciona la política de sonsacar, chantajear, socavar, mentir, crear falsas imágenes, y el más reciente ejemplo es, por ejemplo, lo de Bolivia, en el cual tiene una enorme participación la Organización de Estados Americanos, poniendo su palabra en entredicho, declarando falsamente algo que no existió, y que el mismo New York Times recientemente publicó un estudio basado en universidades diciendo que la OEA mintió al decir que hubo fraude en Bolivia en las elecciones que llevaron al derrocamiento del presidente Evo Morales. Esa política es la que va a continuar Estados Unidos para mantener su gran garrote de alguna manera, para mantener su doctrina Monroe. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Continuamos hablando acerca del declive de los Estados Unidos en otras facetas. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional, a propósito de una serie de artículos que ha escrito y publicado acerca del declive de los Estados Unidos en varios ámbitos. Estábamos hablando de América Latina. Decía yo antes de salir de la pausa que la política del gran garrote tal vez ahora no está evidenciada. Sin embargo, hay una política por debajo, digamos, de alguna manera, que es la que está haciendo que los intereses de Estados Unidos puedan prevalecer en algunos países, y ponía yo el caso de Bolivia, por ejemplo, en donde se utilizó además a la Organización de Estados Americanos de forma descarada para votar a un presidente. Excelente, fíjate, porque si revisamos que la parte doctrinaria y conceptual de la política exterior, con sus expresiones esas de la doctrina Monroe, del patio trasero, hasta cosas más ofensivas como la que dijo Donald Trump, shitholes, ¿te acordás? No sé si lo traducí, pero es grotesco inclusive traducirlo, ¿verdad? Vos mirás que en la parte del accionar, porque mira, vamos a decir, Latinoamérica es un subsistema dentro del sistema internacional, y tanto el sistema, vamos a decir, funciona por los subsistemas, y el subsistema también tiene sus métodos o sus mecanismos internos que lo hacen funcionar. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro subsistema de las relaciones interamericanas, como es la OEA, es un instrumento también viciado. Prácticamente provocó el golpe de Estado en Bolivia. Ahí no ganó la mujer que está ahí, ¿verdad? Ni los políticos que hicieron oposición. Ahí quien llevó o derrotó a Evo Morales se llama la OEA, con su gran mentira, el conteo electoral, ¿verdad? Que como bien vos decís, ya este periodista en el New York Times, y son varios los artículos los que han desmentido, pues, y han puesto a la luz de la evidencia el papel desestabilizador de la misma OEA. Mira ahora, hace poco, un Twitter de Almagro que hay que volver a convocar a reunión permanente para revisar Nicaragua. Como ellos no tienen asideros, ¿verdad? Como por ejemplo, atacar, siempre van a estar en un accionar nocivo, delincuencial, político delincuencial, para desestabilizar a los gobiernos que no están con ellos, y desestabilizar
esas, vamos a decir, ansias populares de cambio social y económico. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos que ver esto como un proceso? Porque el pueblo boliviano tiene que despertar de eso, que no tendrán o no tuvieron la suficiente fuerza organizativa para contener ese atropello de la OEA y de toda esa manada de la élite política y económica de ese país, pues con mayor organización, con mayor tiempo, con mayor madurez, con mayor frialdad, deben de calcular el retorno de un gobierno que continúe o que responda a sus verdaderos intereses de pueblo, ¿verdad? En América Latina ya hay formatos que poco a poco van a ir sustituyendo esos falsos mecanismos del andamiaje interamericano que los norteamericanos crearon, pues, sea la OEA. Nosotros estamos trabajando mucho en el ALBA, estamos trabajando mucho en el CELAC, UNASUR. Entonces, este tipo de propuestas necesitan y organización y necesitan conceptualizarse mayor y necesitan accionar más, necesitan mayor financiamiento, pero esto se va dando con el tiempo. En política internacional nada es estático, o sea, es la dialéctica del cambio, todo cambia, y cuando los pueblos luchan de verdad, pues van a lograr ese cambio. Y en cuanto a los norteamericanos, tampoco van a ser eternos, pues. Y de repente, para mucha gente, lo que ha ocurrido después del asesinato de George Floyd, el afroamericano, bajo la rodilla de un policía blanco, y más recientemente el caso del señor Brooks en Florida, en Atlanta, muerto de un disparo, de un par de disparos, cuando se resistió al arresto, porque evidentemente se resistió al arresto, ¿no? Pero muchos califican esto como el uso excesivo de fuerza policial, ¿no? Estos hechos han levantado una serie de protestas en los Estados Unidos, protestas que ya pasan las 2 semanas, y alguna gente dice, el gobierno no va a resistir esto, el gobierno de los Estados Unidos y el sistema racista, el sistema de supremacía blanca va a ser fuertemente golpeado en los Estados Unidos. ¿Es eso lo que entenderías vos por el declive de los Estados Unidos desde el punto de vista del racismo? Es que el racismo es parte de un indicador que nosotros lo situamos y lo denominamos como el indicador de los valores de la sociedad norteamericana, ¿verdad? Este es apenas un subindicador de ese indicador de valores. Primero, porque es un indicador de mayor presencia. Vos sabés que la esclavitud en Norteamérica tiene 300 años, pues. El primer barco con esclavos llegó en 1619 y la historia del maltrato anacrónico de los afrodescendientes hasta ahí hoy no ha terminado. Ese racismo, neorracismo, vos lo ves a lo largo de toda la historia norteamericana. Entonces, ese despertar de los pueblos en América Latina que vos ves contra del intervencionismo norteamericano, porque ¿cómo ves la presión de la política exterior norteamericana cuando usa otros regímenes para que masacre a su pueblo? En el caso, un ejemplo clásico, si vos querés, las dictaduras militares que instaló en toda Sudamérica o América Latina. O mira Chile, tantos meses de protesta, la represión continúa, ¿verdad? Y no derrotan al régimen. Entonces, ese despertar de los pueblos, igual, vos mirás que a la comunidad, vamos a decir, afroamericana, se le unieron indígenas en Seattle y se le unieron otras minorías como las latinas, ¿verdad? Entonces, ese despertar de los pueblos en los Estados Unidos también está sucediendo, pero es más peligroso para el declive norteamericano porque ya ese es dentro de su territorio, en su territorio, y ellos, a pesar de que llevan 300 siglos de racismo y fascismo ahí, les ha costado a ellos lograr ese nivel de protesta. A pesar de que no es el primer afroamericano que muere asesinado por un policía blanco. Desde el 2013
hasta el último, el de Atlanta, se calculan en 1941 afroamericanos asesinados por la policía blanca. Y, y ellos están viendo en las expresiones del presidente, ¿verdad? De su presidente, Donald Trump, porque hay negros, hay afrodescendientes que votaron por Trump, que son republicanos. Y entonces ellos están viendo que lo primero que él hace es pedir que les manden a la Guardia Nacional, pedir que saquen al ejército, pedir llamarlo matones. No tuvo otro tipo de approach más hacia ellos. Y además de eso, irse a presentar como el bueno, ¿verdad? Con una Biblia en la mano y detrás de un monumento del Papa. Entonces, ellos están viendo que inclusive la orden ejecutiva que él acaba de firmar no les sirve para nada. Si lo que necesitan es un cambio radical de esa justicia blanca de doble rasero. El policía mata, lo corren, ¿verdad? Pero no es enjuiciado por ese asesinato. Y cada uno de los policías que vos has visto tienen tremenda lista de actuaciones prácticamente criminales con aquellos que ellos han arrestado o que sabemos a cuántos han asesinado. Entonces ellos necesitan y tiempo y mayor organización para generar los cambios reales que esa sociedad necesita. Acordate también que los verdaderos, vamos a decir, ciudadanos norteamericanos, que no son todos esos blancos emigrantes que llegaron de Europa, son los indios autóctonos, que fueron exterminados mucho antes que a los afrodescendientes que los trajeron de África. Y esos fueron excluidos en su reserva, que te cuentan el cuento que tienen todos los lujos y todas las prestaciones y todo lo que te piden, porque prácticamente ellos vendieron el territorio. No es cierto, ¿verdad? A esta altura del partido de la historia te habla sobre la verdadera realidad sangrienta de la conquista norteamericana. Entonces vos mirás que ya no solo geopolíticamente ellos han dejado de avanzar. Desde que ellos nacieron como colonia, como las 13 colonias, y se fueron expandiendo a lo interno del territorio, y llegaron al Pacífico, ¿verdad? Y hasta Alaska, ellos prácticamente no tienen nuevos territorios. No tienen nuevos territorios y los han detenido. Una lucha global también de todos los pueblos. Llámese Vietnam, llámese Corea del Norte, América Latina es lo más representativo que hay. Entonces, ese factor de lucha o de problemática racial que tienen los norteamericanos ya por 300 años, si lo combinas con la recesión económica en la que todo el mundo se va a someter pronto, o ya estamos sometidos y nadie se da cuenta, con los serios problemas económicos que tienen los norteamericanos y generados también por esta pandemia, cuando vos los vas a asociar entre sí, pues vas a ver que el debilitamiento norteamericano es fuerte. Mira el debilitamiento del mismo gobierno de Trump. Ni su propio ministro de Defensa le hace caso, ni el general que fue a visitar la iglesia en Washington para que él medio se limpiara la imagen, también dijo, estuve en el lugar menos indicado, pues, y se disculpó, no dice nada tengo que ver con Entonces, todos esos elementos, todos esos granos de maíz van llenando el buche de la gallina, y tarde o temprano ahí tiene que hacer una implosión, una implosión. Pero bueno, esto digamos, por irnos por el lado del racismo, por ejemplo, hacia finales de la primera mitad del siglo XX está la lucha por los derechos civiles, que deja como resultado la aparición de un pacifista como Martin Luther King, que se destaca, por supuesto, y es uno de los símbolos principales de los derechos civiles, de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, con su antítesis en cuanto a la forma de hacer las cosas, que es Malcolm X. Y cuando pensás un poco en eso, pensás en Alabama, pensás en la señora Parks, por ejemplo, peleando por
por un lugar en el autobús, el derecho al voto, ese tipo de cosas que levantaron grandes manifestaciones, porque aquella manifestación de Yo tuve un sueño de Martin Luther King en Washington fue una manifestación masiva, una manifestación multitudinaria en Washington. Es decir, cualquiera hubiera pensado, aquí se acaba el racismo y empieza un nuevo sistema más justo en los Estados Unidos, pero nada, es decir, eso ha continuado. Es que mira, ahora, esos genes racistas, esclavistas, quieran o no quieran aceptarlo, ¿verdad? Están en los genes, o sea, de los abuelos y tatarabuelos y bisabuelos de los blancos de hoy en Estados Unidos, están en sus genes. Así como ese, vamos a decir, dueño de una finca, ¿verdad? Una hacienda en el lado sur de los Estados Unidos, le clavaba el hierro candente en el cuerpo de un esclavo negro, como bestia de carga, ¿me entendés? Poniéndole cuáles eran sus iniciales para que supiera quién es su amo, y sentía satisfacción y lo miraba normal. El mismo cuadro que mira con el policía que está ahogando a George Floyd. No se inmuta, está tranquilo, lo está matando, y los otros tres están ahí viendo. Uno es el que no hace mucho, ¿verdad? Pero también es cómplice. Él está matando a una bestia de carga, a un negro. ¿Ya? No ha cambiado, ni va a cambiar, porque en los años 60, para la época de las luchas, ¿verdad? Martin Luther King, en esas manifestaciones le lanzaban a los perros, y los perros se quedaban clavados en las piernas, en los cuellos, inclusive de ellos, y todavía le seguían dando ellos y cachiporrazos con el perro ahí mordiéndolo. Vos mirás en estas nuevas manifestaciones de protesta cuadros similares donde los policías le echan a los perros a los protestantes y no pasa nada, pues, o sea, ahí no cambia mucho la situación de ellos. Entonces, son 300 años de un maltrato que tal vez el método ha cambiado, la forma la han refinado, pero las intenciones de exterminio a esa minoría o de desprecio, de odio racial, no han cambiado. Vos sabés que quien se les rebelaba, los descuartizaban, los quemaban en la hoguera. Aquel libro de raíces, de aquel famoso Kunta Kinte, lo que le hacen es una barbaridad. Pero eso, una cosa es verlo en película y otra cosa es verlo en la realidad, y esa es parte de la historia de ellos. Yo visité New Orleans y me encontré que de ese tipo de libros de literatura hay miles, a montón. ¿Cuándo tienen ellos que explotar? Yo creo que la bomba de tiempo, el reloj que está activando esa bomba de tiempo, está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina con los resultados económicos de la pandemia. Si bien es cierto, ¿verdad? Trump logró generar más de 5 millones de empleos. La pandemia del COVID-19 le generó más de 40 millones de desempleados, y él tiene que lidiar. Y tiene que lidiar porque cuando esa gente, además de ser reprimida, ¿verdad?, como lo están haciendo, quede en el desempleo y ese Estado no le pueda satisfacer las necesidades básicas, ese es un Estado igual que cualquiera de África, en una situación económica de pobreza. No es lo mismo ser pobre en nuestros países que ahí. No es lo mismo pasar hambre aquí que en ese país. Y entonces la explosión social va a ser agudizada por ese otro indicador económico que lo podemos también abordar y ver las características, cómo se está presentando y que juntos propician el declive. Ok, vamos a entrar a hablar del indicador económico. Vamos a irnos a la pausa, pero antes quiero tocar un poquito del tema social, del tema racial. Estamos conversando con Manuel Espinosa Harkin. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Harkin a propósito de varios artículos que ha escrito y publicado acerca del declive de los Estados Unidos. Estábamos hablando del declive por la causa racial.
que evidentemente tiene consecuencias sociales, ¿no? De una enorme protesta social, que es lo que hemos visto en esta última semana. Pero de alguna manera, por ejemplo, Bernie Sanders, que representa, según el presidente Donald Trump, al comunismo dentro de los demócratas, del Partido Liberal Demócrata, que es un partido de izquierda, según el presidente Trump, que estaba planteando algunas, ¿cómo decirlo? Estaba planteando algunas mejoras desde el punto de vista social, de la justicia social dentro de los Estados Unidos, que no es lo que para nada ni cercano a una propuesta comunista, pues, pero por ejemplo estaba diciendo que había que tener mejor salud, había que tener un mejor sistema de seguridad social, por ejemplo. Eso está bastante largo de una práctica comunista o de un discurso comunista, pero prácticamente la candidatura o la precandidatura de Bernie Sanders quedó aplastada para dar lugar a la de Biden, el ex vicepresidente Biden, que de alguna manera representa la continuación del status quo en los Estados Unidos. Claro. Mira, lo que pasa es que Sanders no es de la élite, vamos a decir, del Partido Demócrata. Allí de hace rato George Soros, la Hillary Clinton y Bill Clinton prácticamente se apoderaron de ese partido. Y ellos son los que están dando la batalla. No solo hay un resentimiento contra Trump por haber sido derrotadas en las elecciones pasadas, ¿verdad? O contra los mismos republicanos, sino que hay toda un accionar a nivel de golpe suave. Nosotros que también analizamos esos 189 indicadores de Gene Sharp, hemos podido apreciar 40 indicadores en todas esas manifestaciones que vos has visto de diferentes organizaciones norteamericanas ligadas con el Partido Demócrata que se le están montando a Donald Trump. Y eso te da otro carácter de implosión interna, otro indicador de que ya hasta para discutir esa lucha de poder al interno de la política norteamericana, los demócratas se están quitando los guantes, ¿ya? Entonces, era lógico que Sanders no iba a, como vos decís, las propuestas de él están lejos de ser una propuesta realmente socialista o comunista. Lo que pasa es que el pueblo norteamericano, y como muchos de aquí que vos escuchás que te critican al socialismo y no saben ni qué fue, ni cómo se construyó, ni nada de eso, ¿verdad? Mucho menos como corriente de pensamiento que vayan a lucubrar. Entonces el pueblo norteamericano es fácil de ablandar psicológicamente y entonces ahí ya entran en shock y Sanders pues fue perdiendo popularidad, pero la apuesta de Soros, de la élite demócrata, está sobre Biden. Y si vos mirás, Sanders no andaba disparado. Y es más, tratemos de ser en el análisis bastante justo. Vos no podés echarle la culpa de esos 117,000 muertos que ya lleva la pandemia a Donald Trump. Los demócratas sí están utilizando y están diciéndole que él es culpable porque ellos están en plena campaña electoral. Eso es a su modelo capitalista de salud. No nos olvidemos que entre los primeros, vamos a decir, afectados por el coronavirus, fue un joven en Nueva York y que no tenía para pagar la atención médica y murió. Ese es el sistema de salud. Ya no nada tiene que ver con nuestro sistema comunitario. Entonces, hacia él va más allá, queriendo, como te diría yo, hacerlo más extensivo. Lo que pasa es que, claro, Trump aquí tiene mucho que ver porque también el sistema de salud que él propuso es muy diferente al que tenía Obama y prácticamente lo radicalizó más a aquellos que sí tienen una suficiencia económica. Pero en este caso, mira, que de nuevo regresemos al factor racial. ¿Quiénes son los que más han muerto en la pandemia en Estados Unidos? Los afroamericanos.
¿Por qué? Porque son los que menos empleo tienen, porque los que menos salario reciben, ¿verdad? Es más, hay minorías como la latina y los chinos, los asiáticos, que reciben un mayor ingreso que el afroamericano y son los que menos ahorro tienen. Entonces, de nuevo, esa salud que se requiere tener suficiente plata para pagarla, a ellos le es inaccesible. Y eso demuestra que más del 50% de los que han muerto son afroamericanos. Ok, eso me lleva a, eso me lleva a la parte económica, al declive desde el punto de vista económico, financiero, más bien de los Estados Unidos. Mencionabas vos un dato interesante: 5 millones de empleos creados por el presidente Trump, bastantes más que 5 millones de empleos perdidos a causa de la pandemia en estos últimos 3 meses en los Estados Unidos. Además, una economía que prácticamente se ha congelado de alguna manera. Ya aquí hemos conversado en Nicaragua con exportadores que dicen el gran problema es que Estados Unidos no está comprando, porque no hay consumo dentro de los Estados Unidos, ¿va? ¿Esto cómo va a afectar? ¿Cómo va a ser dentro de los Estados Unidos? Mira, vos sabés que ahí la forma en que se solucionan este tipo, vamos a decir, de crisis económica, es en función, primero, de financiar, de inyectar a aquellas grandes empresas el capital perdido. Vos ya lo viste, algo ilógico, ¿verdad? Que te muestra el carácter capitalista financiero de ese país. Los bancos quebraron en 2008, en la crisis del 2008 y 2009. Y la gente, lógicamente, comenzó a perder sus casas y los bancos recuperándola. Era mejor inyectarle el capital a los deudavientes, ¿verdad? A los que debían a los bancos y no a los bancos. Entonces, le inyectaron a los bancos para que no quebraran, ¿ya? Y a la gente, y permitieron que le quitaran sus casas, que la gente perdiera sus casas y también perdieran el empleo. Entonces, sus medidas de solución siempre van a ir de nuevo, a la élite de poder económico. Entonces, ¿cómo palean la situación? Con proyectos de infraestructura. Infraestructura, si vos sabés, vos sabés que Carter dijo, ¿verdad?, que tenían años, décadas de no construir una vía ferroviaria, de no construir muchas cosas, mientras que China se fue superando. Entonces, ellos hacen enormes proyectos de infraestructura y ahí tratan de ubicar a esa mayor cantidad de desempleo, o con bonos, vamos a decir, a corto plazo de mantenimiento mientras la economía se recupera. Ellos siempre confían en esa mano oculta, ¿verdad?, de la economía que supuestamente soluciona las cosas, y no es cierto. ¿Dónde viene aquí a influir el problema? Es que cuando el problema de empleo, el empleo de salud, que es lo que más les acaba de dar en la cara a ellos, no lo solucioné. No estamos hablando ni siquiera de la educación, que ha decaído en todos los niveles, inclusive los famosos centros universitarios, inclusive los centros de investigación, los think tanks también han decaído enormemente. Entonces, la gente se le va a levantar. Es algo lógico y sencillo, porque dejaste de producir, ¿verdad? Dejaste de vender, dejaste de ir al trabajo por esa medida de cuarentena y a la vuelta de la esquina no tenés con qué sobrevivir. Y entonces eso va a incrementar la inestabilidad social de ese país. Bueno, recientemente con lo de George Floyd hemos visto como la gente simple y sencillamente ha obviado las medidas del distanciamiento social que se pidieron en los Estados Unidos y ha salido a las manifestaciones de forma masiva. Pero esto es coyuntural, el tema del COVID es coyuntural. Hay varios factores que han venido incidiendo en la política, o más bien en los temas económicos y financieros de los Estados Unidos. Por ejemplo, el gran enemigo, entre comillas, del presidente Trump, que es China, es el principal tenedor de la deuda pública de los Estados Unidos. Mira, ¿por qué te decía yo que vemos la mano oculta del golpe suave de los demócratas ahí contra Trump?
te decían varios indicadores, pero vas a ver que esta protesta, vamos a entender que tanto ellos controlan esta protesta cuando esta misma se diluya y además de eso los cambios que están demandando ahorita no se cumplan. Ahorita le están pidiendo a Biden que se pronuncie más enérgicamente con los cambios que se requieren para la policía y que lo utilice como campaña electoral. Y él está tímido, no lo hace, ni siquiera aprovechando las circunstancias de otro. ¿Por qué? Porque ese cimiento de represión ya está muy, muy trastocado, está muy debilitado, está muy delicado. Y echarle más gasolina a eso es ir en contra de la estabilidad, ¿verdad? Que tienen todavía los blancos ahí. Pero además de eso, mira, la crisis que se les avecina a ellos post pandemia, también tienen un problema de carácter de competitividad económica en el exterior. O sea, ¿cómo ellos solucionaban su economía especulativa? Porque ellos siempre tienen una economía, la deuda interna de los norteamericanos, prácticamente el gobierno federal no la puede pagar, ni tampoco los gobiernos locales. Más bien los gobiernos locales están demandando mayor participación en la asistencia económica desde el gobierno federal. Entonces, ellos paliaban ese endeudamiento nosotros sabemos, con los famosos bonos de deuda que le compraban los chinos, que le compraban los rusos, que le compraban el resto pues, de países. Pero ahora los chinos ya no le están comprando, tampoco los rusos. Han reducido enormemente la compra de los bonos. Ahí salió al frente un tanto Japón y un tanto Corea del Sur. Pero Japón también está asustado, porque está claro, como estaban los chinos, que de esa compra de bonos de deuda no van a recibir ningún centavo, ningún penny, ¿me entendés? Entonces, eso los viene a golpear más, porque como no tienen con qué respaldar su moneda en oro, y los chinos y los rusos están comprando oro y están produciendo oro para realmente la divisa tenga un soporte, y ya no pueden tampoco soportarlo con el petróleo, porque el petróleo ha tenido una caída como nunca. Inclusive están muy peleados con Arabia Saudita, ¿ya? Y entonces el petrodólar con el petroyuan tampoco les va a ayudar mucho. Luego hay otra dinámica, que cada zona de influencia geopolítica quiere establecer su propia divisa y que esta divisa sea altamente competitiva en el comercio internacional. Llámese euro, ¿verdad? Acordate que fue el francés quien obligó a los norteamericanos a buscar cómo respaldaran realmente el dólar con oro, y cuando no poderlo hacer, se acordaron con Arabia Saudita a respaldarlo con las transacciones de petróleo. Entonces, el euro compite con el dólar. Los chinos desde hace rato están creando una moneda regional, ¿ya? Una divisa asiática competitiva, y los norteamericanos desde hace rato tienen una lucha, sobornan, chantajean a ministros, a presidentes, en función de que ese acuerdo de crear una divisa regional asiática no se dé, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría cuando ya el dólar realmente se debilite, que es el arma más poderosa que tienen? ¿Qué va a pasar con esos más de 40 millones de desempleados cuando ese dólar pierda esa fortaleza? Y esta es otra cosa, hablando como en el otro programa pasado, de muchas teorías de la conspiración. Decíamos nosotros hace como 2 meses, recuerdo con vos, que después de esto ellos iban a comenzar a endeudarse tanto y a prestarle a todo el mundo y el FMI tanto, ¿verdad? Para lograr ubicar ese dólar y mantenerlo circulando y a nivel internacional, a nivel global, y crearle cierto grado de fortaleza y utilidad. Pero con la competencia de divisa que te estoy diciendo, con no soportarlo ni con el oro ni con el petróleo, y al aparecer una nueva divisa, vamos a decir, asiática, como la que están armando, inclusive como la divisa electrónica que están
estableciendo los chinos y respaldándola con la suficiencia cantidad de oro, el dólar va a perder su fortaleza y ahí sí va a extrapolar, va a activizar todos esos indicadores internos de los valores que tiene la sociedad norteamericana bien afectados. Porque no solo es el racismo, ellos tienen ahí un problema de drogadicción interna de esa sociedad enorme. La influencia de la pornografía en ese país es descomunal. Cómo desde jóvenes los niños se deterioran, ¿verdad? Mentalmente. Cantidad de madres solteras, cantidad de ciudadanos alcohólicos, niños sin padre y toda una problemática social que si así, sin que el dólar se debilite, desde ya es muy aguda dentro de la sociedad norteamericana. Ahorita imagínate con esa situación que se les aparezca, pues. Sí, la verdad es que de alguna manera pareciera ser un panorama complicado, ¿no? En un mundo globalizado, multipolar, con, vos decís, hegemones emergentes, Rusia que finalmente no cayó como un hegemón al desaparecer la Unión Soviética, China que se ha fortalecido, Japón, los mismos europeos de alguna manera juegan algo en esto, y Estados Unidos no logra tener la hegemonía sobre la economía ni el dominio del planeta ya como ocurría hace, no sé, 50 años, pues. Sí. Mira, la situación de los norteamericanos cuando vos ves, porque hay muchos estudiosos que han venido dándole seguimiento a la posibilidad del declive, porque claro, hay muchos entusiastas que dicen mañana caen, pasado mañana caen, o otros que los defienden a capa de espada y dicen nunca van a caer, los norteamericanos, el imperio será eterno, ¿verdad? Que también es otra gran falacia. Las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Un trabajo de Paul Kennedy te dice la caída de los imperios y te explica por qué tipo de razones. Y entre eso es el desgaste de los costos en la esfera militar. Y los norteamericanos desde hace muchas décadas vienen ponderando el gasto sobre la esfera militar para utilizarlo en las guerras que ellos hacen a todo el mundo, ¿verdad? Y han dejado de producir, de integrar todos esos gastos a lo socioeconómico del país, a su propio desarrollo. Otra cosa, hay estudiosos, casualmente, en el 95 uno escribió que este año había guerra civil, producto del factor racial. O otro, como Igor Panarin, que fue un analista de la ex KGB y decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática Rusa, especialista en Norteamérica. En el 98 él predijo que el declive, ¿verdad?, era tan inminente que iba inclusive a quedar territorialmente dividido en 6 zonas. Y 3 de estas zonas iban a quedar administradas, una por China, una por Europa y otra inclusive por Rusia, que es la parte de Alaska, pues. Y otro asesor de 3 presidentes norteamericanos que aseguraba de que en el 25, en el 2025, no iba a sobrevivir si se seguían así. Cuando vos revisas el gasto cronológico en defensa que hacen los norteamericanos, es una inversión fallida. Alimenta a los dueños del complejo militar industrial. Estuvo alimentando al oligopolio petrolero que se satisfacieron con todas esas guerras que hicieron en el Medio Oriente y lograron robarles tanto petróleo. Pero a la vuelta de la esquina causan su propia implosión, ¿ya? Y además tienen una guerra en 6 frentes, y con Rusia y con China, un marco comercial, tecnológico, ya no se diga de las divisas, político, militar, y es cosa seria. Entonces los Estados Unidos como nunca han enfrentado una situación de pandemia con 117,000 muertos, recesión, un endeudamiento que no termina de acabar. Ya van por los 26 billones
de los 26.000 billones de endeudamiento público y tienen la deuda externa más grande del mundo. Pero además de eso, la implosión racial que el pueblo le está pidiendo, el confrontamiento político, el aislamiento de los europeos, que con esta administración Trump han logrado crear muchas fisuras con aliados tradicionales. Entonces, está en una seria situación que no la resuelve Trump de aquí a las elecciones, ¿verdad? En un poco tiempo. Ni Biden. Biden lo que va a hacer es igual una política exterior revisionista, a ver qué puede mitigar y a ver qué no. Sí, bueno, Estados Unidos ha recurrido a las guerras para de alguna manera lograr salir del hoyo, ¿no? Las condiciones de alguna manera están dadas, el gran enemigo es China, los rusos, por ejemplo, que representan una enorme amenaza al grado que pueden poner y quitar presidentes en los Estados Unidos. La influencia que tiene Irán además ahora sobre América Latina, es decir, hay varios enemigos, hay razones y hay digamos, de alguna manera factores que pueden fomentar una gran guerra promovida por los Estados Unidos, como ocurrió en el 39 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que bueno, tiene su inicio en Hitler, pero la guerra fue empujada también, como ocurrió en el 14 con la Primera Guerra Mundial y como ha ocurrido ya en otras ocasiones. Voy a dejar la pregunta para un próximo programa, Manuel. Claro. Nos vamos a enfrentar a una guerra para que Estados Unidos, a una guerra de grandes proporciones, no sé si va a ser una guerra mundial o una guerra regional o no sé, pero una guerra de grandes proporciones próximamente para que Estados Unidos logre salir del escollo. Dejo la pregunta para un próximo programa, porque en este se nos ha acabado el tiempo. Claro. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias siempre por invitarme. Saludos. Vaya, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.